hoy nos encontramos en el capítulo 6. Si ustedes recuerdan, la semana pasada nosotros hablamos de los testimonios acerca de Jesús. Y en el texto encontramos que básicamente Jesús decía que no importa si ustedes lo creen o no, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. Pero sí entiendo que ustedes no me van a creer si no hay evidencias, si no hay testimonios. Entonces vimos que Juan el Bautista, que encontramos en el principio del libro de Juan, testificó acerca de Jesús, diciendo que ahí está el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Después vimos que las obras que hacía Jesús, los milagros, también testificaban acerca de quién era Jesús. Vimos también que el Padre mismo testificó acerca de Jesús. No sé si recuerdan, pero cuando Jesús se bautizó, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido. Entonces, el Padre mismo testificó acerca de Jesús. Y también vimos que las Escrituras, los profetas en la Biblia, hablaron de un Mesías que iba a llegar y que Jesús llegó cumpliendo todas estas profecías, ¿cierto? Vimos eso, y también Jesús al final dijo que ustedes que creen tanto en lo que escribió Moisés, el profeta más grande del Antiguo Testamento, la fundación de toda la Biblia, ustedes ponen tanto, credibilidad en Moisés y lo que Moisés escribió. Y Jesús decía pero Moisés escribió de mí. Y ahí descubrimos, y Jesús acusó a los judíos de estar muy, muy celosos por las cosas de Dios, muy celosos por Dios, pero por rechazar a su Hijo. Y también, si recordamos en el libro de Juan, vimos también que si nosotros rechazamos a Jesús, Jesús dice que también hemos rechazado al Padre. Entonces la acusación contra ellos fue que ellos rechazaron a Jesús, el que los profetas, el Padre, las Escrituras, hasta Moisés escribió de este Jesús que iba a llegar, y cuando llegó, lo rechazaron. Y lo rechazaron por decir exactamente las cosas que la Biblia decía que él iba a estar diciendo y haciendo. Lo rechazaron por decir que él era Dios. Lo rechazaron por decir que él podría perdonar los pecados. Entonces, él al final de este capítulo, dice en el capítulo 5, versículo 46, dice: si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Entonces terminamos el día hablando de este hecho, de que si rechazamos a Jesús que cumplió todas las Escrituras, si rechazamos a Jesús que era el Hijo de Dios, la voz de Dios en este mundo, también estamos rechazando a estas Escrituras. También estamos rechazando a este Dios que decimos que creemos, pero no creemos lo que dice cuando llega. Entonces hoy, en todo este contexto, hoy estamos empezando en el capítulo 6. Vamos a empezar y vamos a ver algo hoy no va a ser tan extraño, pero en la próxima charla va a ser muy extraño, hasta el punto en que los discípulos rechazan a Jesús, ellos se dispersan y se van, y Jesús termina preguntando a sus discípulos: ¿y ustedes también se van? Y ellos dicen: no, porque en ti hemos encontrado las palabras de vida eterna. Entonces hoy vamos a ver el principio de este capítulo. Pero sí, Jesús va a empezar a decir cosas tan extrañas, tan raras, que hasta sus discípulos le abandonan. Entonces hoy, si quieren en sus Biblias ir al capítulo 6 de Juan, vamos a empezar leyendo. Normalmente somos como demorados comentando y diciendo cosas acerca del pasaje, pero hoy voy a leer mucho sin comentar tanto hasta que lleguemos a los versículos donde realmente este tema se desarrolla.
Entonces, en el capítulo 6, versículo 1 dice, después de esto, Jesús fue al otro lado, no, mejor lo leo aquí. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Entonces aquí vemos Jesús tiene toda esta conversación con los judíos, cruza al otro lado del mar de Galilea, y hay una gran multitud lo seguía, dice, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Entonces, ¿por qué están siguiendo a Jesús? Por los señales, ¿cierto? Ahí estoy comentando. Bueno, no puedo evitarlo. Están siguiendo a Jesús porque está realizando milagros, porque está haciendo señales. No están siguiendo a Jesús. Hemos visto eso antes, por eso no hay que pasar tanto tiempo en eso. Pero están siguiendo a Jesús por lo que Él puede hacer para sacar provecho de Él. Y dice, entonces Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y aquí encontramos eso, la Pascua. En Juan hay 3 Pascuas que se mencionan y cada Pascua tiene que ver con la muerte de Jesús. En la primera que se menciona, Él predice su muerte. En la segunda que encontramos aquí, Él dice que yo soy el pan de vida. Y encontramos que este pan representa su cuerpo que tiene que ser sacrificado. Entonces también hace referencia a su muerte. Y al final también menciona la otra Pascua, es cuando Él está al punto de ir a la cruz. Entonces ellos están en este ambiente donde están hablando de sacrificar, donde están hablando de sacrificios, de derramar sangre para pagar por los pecados. Y nos recuerda de lo que ya mencioné, de Juan 1:29, que decía, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la Biblia dice que este Cordero, cuando hablamos de la Pascua, en el Antiguo Testamento, en la primera Pascua que pasó, ellos tuvieron que sacrificar un cordero, no pudieron romper los huesos. También la Biblia dice que cuando Jesús murió en la cruz no se rompió ningún hueso en su cuerpo. No pudieron romper los huesos, pero mataron a este cordero y con la sangre ellos pintaron sobre su puerta la sangre de este cordero. Y cuando vino el ángel de la muerte y pasó sobre Egipto, Dios había dicho que si ustedes pintan esta sangre sobre la puerta de su casa, entonces las personas en su casa se salvarán, no morirán. Pero los que no lo hacen pierden su primer hijo. Entonces cuando pasó el ángel de la muerte, vio la sangre pintada sobre cada dintel de la puerta y pasó por esta casa y ellos se salvaron. Y es como la misma imagen aquí, cuando Juan el Bautista decía, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se hace referencia a este hecho, al hecho de que hace miles de años se sacrificaron corderos, se aplicaron la sangre, y cuando se aplicó la sangre, esta casa se salvó. Y Jesús está cumpliendo eso. Eso fue, la Biblia dice que era una tipología, que era una sombra de lo que iba a pasar al futuro. Entonces todos los corderos y todos los sacrificios que se hicieron referencia, o se me fue la palabra, pero hablaron de un sacrificio perfecto, un sacrificio más grande, que iba a pasar al futuro, que iban a hacer, que iba a realmente acabar con toda la necesidad de hacer todos esos sacrificios. Y Jesús aquí está llegando al punto de cumplir esta profecía, esta expectativa. Entonces, en el versículo 5 dice, cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Porque están siguiendo muchísimas personas, muchísimas. De hecho, encontramos después que son 5,000 hombres, solo hombres, no niños y mujeres, aunque sí estaban ahí, pero contaron los hombres.
5,000 personas. Y Felipe está preocupado. Dice, ¿dónde compraremos pan para que coman? Bueno, Jesús dice, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada una reciba un pedazo. Es que hasta las riquezas que no tenemos no serían suficientes para comprar pan para estas personas. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tantos? Entonces Andrés reconoce que aquí hay un poquito de comida. Hagan que la gente se sienta, dijo Jesús, y había mucha hierba en aquel lugar. Así que se sentaron, el número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Sabemos que eso es imposible, ¿cierto? Empiezan con menos y terminan con más después de que ya la gente comió de todo este pan. Es totalmente imposible lo que Jesús acaba de hacer. Pero como descubrimos al principio del libro de Juan, en Juan 1:1, vimos que en el principio estaba el verbo, que era Jesús. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y descubrimos que, dice en el versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Cuando Dios creó el universo, lo hizo por medio de Jesús. Jesús estaba activo ahí. Entonces, ¿cómo vamos a decir que es imposible para Jesús, que creó el universo de la nada con sus palabras? ¿Cómo es imposible? No es imposible para Jesús. Aquí Jesús otra vez hace un milagro, hace una seña que debe comunicar a la gente que Él es el mismo Dios que creó este universo. Es lo que debe estar pasando. Deben estar dándose cuenta. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Y en el versículo 14 dice, la gente entonces al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Están reconociendo cosas, ¿cierto? Están reconociendo cosas, pero no han realmente captado la imagen completa de quién es Jesús. La panorama completa. Piensan que, este tiene que ser un profeta de Dios, porque está haciendo milagros, o Dios está haciendo milagros por medio de él. Este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza a hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Entonces ellos ven la señal, concluyen que Jesús es un profeta o el profeta. Pero no concluyen todavía que Jesús es Dios mismo. Aunque Él lo ha enseñado ya, hasta este punto lo hemos visto. Pero no han concluido quién es Jesús correctamente, aunque deberían hacerlo. Pero concluyen que es un profeta. ¿Saben que hasta los musulmanes creen que Jesús es un profeta? Entonces, eso no es suficiente. No es la fe, no es la creencia que Dios requiere para ser salvos, para recibir el perdón de los pecados. La Biblia dice que es por creer, pero no es por creer que Jesús es simplemente un profeta, sino que Jesús es Dios mismo, enviado a este mundo, que murió por nosotros en la cruz. Es mucho más que simplemente creer que Jesús es un profeta, un buen hombre, un buen profesor, mucho más. Entonces dice que ellos, en el versículo 15, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza de hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Eso es interesante porque Jesús es el rey del universo. Ellos quieren reconocerlo como rey, pero como un rey humano,
quieren ponerlo como una figura política para, como ya vimos, ayudarles con la opresión física, con la pobreza física, y no están tomando en cuenta esta parte espiritual. Entonces, Él, para evitar eso, porque por eso no vino, Él vino para morir, para morir en la cruz y pagar por nuestros pecados. Él se escapa. Y en el versículo, ¿dónde está? En el versículo 16 dice, al atardecer sus discípulos bajaron hasta el mar y subiendo en una barca se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban, y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, 4 o 5 kilómetros, el pasaje los traductores nos ayudan ahí, porque quién sabe qué tan largo es un estadio, 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca y se asustaron. En otros libros dice que pensaron que era un fantasma, porque una persona no camina sobre el agua. Pero Él les dijo, yo soy, no teman. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca y la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Entonces aquí no está escrito en el libro de Juan, pero aquí es donde encontramos el hecho de que Jesús, a Pedro, caminó sobre el agua, toda esta historia, que estos detalles no se incluyen aquí en este pasaje. Pero lo que sí vemos es que Jesús está no solo creando panes, sino está caminando sobre el agua. Otra cosa imposible para un ser humano. Otra cosa imposible para un profeta. Entonces ellos reconocen que es Jesús, se asustan primero, pero después dice que tuvieron más temor. Y en el versículo 22 dice, al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que ahí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Entonces la gente también lo ve, lo reconoce, como algo raro está pasando aquí. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entonces, esta misma gente que vio a Jesús multiplicar los panes, que dijeron, este tiene que ser el profeta que Dios iba a enviar, ellos se montan en barcos, cruzan el mar y encuentran a Jesús al otro lado. En el versículo 25 dice, cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió, en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Y aquí tenemos que recordar un poquito de lo que vimos antes, cuando Jesús habló del propósito de los milagros, el propósito de las señales. Jesús decía que los milagros, las señales, Él las hizo para como autenticar su ministerio. Era la manera en que Dios estaba diciendo, este es el Señor que mandé, este es el Mesías. Y para autenticarse, su identidad como Dios. Entonces, cuando ellos llegan y Él dice, ustedes me buscan no porque hayan visto señales. Sí han visto señales, ¿cierto? Pero no están buscando por las razones correctas. Están buscando, como dije anteriormente, para sacar provecho de Jesús, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Y en una de las charlas anteriores hablé mucho del hecho de que muchas personas buscan a Dios por muchas razones, para ser sanos, saludables, ricos, para ver milagros, experiencias milagrosas. Están buscando muchas cosas que no son
las cosas que Jesús vino a este mundo a lograr. Están buscando cosas para sí mismo, para sacar provecho de Jesús. Y Jesús vino con un solo propósito, para pagar por nuestros pecados en la cruz. Pero ¿quién busca a Jesús? Llegando y diciendo, yo sé que soy un pecador, estoy condenado y voy a ir al infierno si no tengo a Jesús. No, la gente normalmente está buscando a Jesús para que le ayuden en cierta cosa. Porque me va bien si asisto a la iglesia, cosas así, ¿cierto? Y es lo mismo aquí. Dice, no, ustedes me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Y aquí les está haciendo un contraste en el versículo 27. ¿Las diapositivas no están saliendo? ¿No? ¿No funcionaron? Qué mal. Ok, bueno, lo siento. Ojalá tengan Biblias. Perdón. En el versículo 27, Jesús hace un contraste entre el alimento que perece, dice, y el alimento que permanece para vida eterna. Dice, trabajen o busquen, porque están buscando a Jesús. Dice, trabajen. Todo este esfuerzo que ustedes hicieron para encontrarme a mí, para sacar provecho de mí, para comer pan física. Dice, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. ¿Qué debemos estar buscando? No enriquecernos, no milagros, aunque Jesús sí es bueno y hace cosas buenas para nosotros. Pero Jesús vino para este propósito, para darnos el alimento que permanece para vida eterna. Entonces trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Y dice, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces, ¿de dónde encontramos este pan que permanece para vida eterna? ¿Dónde encontramos eso? Eso hace referencia a la salvación, el perdón de los pecados, el propósito por lo que Jesús vino al mundo. ¿Dónde lo encontramos? Dice, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Porque Él es el enviado del Padre, marcado con su sello. El sello fue evidencia de que esto fue verdad. Entonces, lo que vimos la semana pasada, aquí aplica también. Todos los testimonios, todas las evidencias diciendo que Jesús es el que vino a pagar por nuestros pecados. Y aquí Jesús lo dice de otra forma, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Porque Él dice que trabajen, que si van a obrar, obren para el alimento que da vida eterna. ¿De dónde lo sacamos? De Jesús. ¿De dónde viene? De Jesús. Dice en el versículo 28, entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Si tú dices que debemos estar obrando, trabajando para recibir este alimento que da vida eterna, si debemos trabajar para nuestra vida eterna, para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados, porque eso es lo que Jesús está ofreciendo. Cuando dice que el alimento que permanece para vida eterna es eso. Es la salvación. Y ellos están pensando, ok, entonces hagamos eso. Eso es lo que queremos. ¿Qué debemos hacer para hacer las obras que Dios exige? Como dice otras traducciones. Y dice, Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en Él, que Él ha enviado. Entonces Jesús dice, esfuérzanse para obtener la vida eterna. Obran, trabajan para tener la vida eterna. Y cuando ellos dicen, entonces, si esto se hace por obras, si eso es algo que yo puedo lograr, esforzarme para conseguirlo, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo pongo en práctica esta enseñanza que estás dando?
Y la respuesta de Jesús es, bueno, si se trata de obras, esta es la obra de Dios, que creen en Él, que Él ha enviado. Entonces, hasta que, si nosotros siendo buenos protestantes, decimos y creemos fuertemente que la salvación no es por obras, que no hay ninguna cosa buena que yo pueda hacer para merecer ir al cielo, para merecer el perdón de los pecados. Y aquí Jesús está diciendo que obren, que trabajen para conseguirlo. Pero cuando ellos preguntan, entonces, ¿qué podemos hacer? Él dice, no, esa es la obra de Dios. Solo Dios puede lograr eso. Ustedes tienen que creer. Esta es la obra de Dios, que creen en Él, que Él ha enviado. Si se trata de hacer una obra, la obra es creer. La obra es creer en Jesús. Entonces, en el versículo 30 dice, le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y aquí están diciendo, primero quieren algo, dice, ¿qué haces tú como señal para que veamos y te creamos? Están diciendo, ayúdanos a creer lo que estás diciendo. ¿Qué obra haces? ¿Qué es lo que tú vas a hacer para ayudarnos a creer, para que tengamos esta fe, para que creamos en Él que Él ha enviado, como decía? Y ellos dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces ellos están recordando cuando los judíos salieron de Egipto y estaban en la... ¿Cómo se llama eso? En el desierto. Lo dice ahí, ¿cierto? Cuando estaban en el desierto, no había comida. ¿Y cómo respondió Dios? ¿Cómo proveyó Dios? ¿Qué fue la provisión de Dios en este tiempo? Porque ellos iban a morirse. Ellos pasaron después 40 años en el desierto. Y por esos 40 años Dios proveyó todo lo que necesitaban. Dios puso algo en el piso que se llamaba maná. Que maná en el hebreo significa, ¿qué es eso? Que es como chistoso, porque lo vieron y dijeron, ¿qué es eso? Pero todas esas mañanas apareció el ¿qué es eso? Y lo comieron y tuvieron el sustento, la provisión para cada día, lo que necesitaban. Ellos están haciendo referencia a eso. Diciendo, tú multiplicas panes, pero Dios proveyó por nuestros antepasados de esta forma. Él mandó maná. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Hablando de pan, danos pan, queremos pan. En el versículo 32, dice, entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Es otra vez, ustedes están pensando en las cosas físicas. Y es un contraste que vimos en Juan todo el tiempo. Vemos el contraste entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Vemos el contraste entre la vida física y la vida espiritual. En todo Juan hay este contraste entre físico y espiritual, físico y espiritual. Aquí ellos quieren un pan físico que coman y nunca tienen que comer otra vez, que permanece para vida eterna, que les sigue dando vida, que les sigue dando sustento. De cierta forma eso es lo que todos queremos, ¿cierto? Queremos una cuenta bancaria tan grande que no tenemos que trabajar, no tenemos que preocuparnos por lo que viene, no tenemos que esforzarnos todos los días, podemos tomar un día y no trabajar y relajarnos. Eso es lo que todos anhelamos. Físicamente en el mundo, este es el sueño. Y dice, entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Es como otra vez ustedes pensando en las cosas físicas, yo hablando de las cosas espirituales. Y otra vez vimos el Cordero de Dios como una sombra
de Jesús que iba a llegar como el sacrificio perfecto, completo, el último sacrificio. Y aquí vemos Moisés dando pan, aunque Moisés no dio el pan, sino que Dios dio el pan, pero pan físico, maná física. Y Jesús aquí utilizándolo para decir que esto representaba algo mucho más grande, algo más profundo, algo más espiritual, algo más verdadero. Dice, porque el pan, en el versículo 33, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y aquí, yo lo leí como si es porque el pan de Dios es Él, como que es Jesús. No está diciendo que ese es Jesús, está diciendo que ese es el pan de Dios. Entonces no nos confundemos, no sé, yo sé, puedo confundirnos un poquito ahí. Porque el pan de Dios es el pan que baja del cielo y da vida al mundo. Y ellos respondan, Señor, danos siempre este pan. Entonces ellos escuchan de un pan que les llena, que les sostiene para siempre. Y dicen, queremos eso. Igual que la mujer samaritana que vimos cuando Jesús decía que hay agua que lleva a la vida eterna, que si tomas de esta agua nunca jamás tendrás sed. Y ella dijo, dame de esta agua, ¿cierto? Y otra vez era otro contraste. Él hablando de una verdad espiritual, hablando de su Espíritu Santo que iba a habitar en nosotros y darnos lo que necesitamos, la vida espiritual. Y ella pensando, si no tengo que llegar a este pozo y sacar agua todo el tiempo, uy, genial. Y aquí es como la misma cosa. Ellos pensando, si no tengo que conseguir comida todos los días, qué bueno. Pero Él está diciendo otra cosa. Pero, ¿qué dicen? Dicen, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Entonces, ellos pidiendo este pan que sacía para siempre, físicamente, Jesús está diciendo, yo soy el pan de la vida. Yo soy el que vino a dar provisión. Pero no está hablando de comida, está hablando de nuestra necesidad espiritual. Está hablando de nuestra necesidad de un Salvador, del perdón, de un pago por nuestros pecados. Entonces cuando dice, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. No es que nunca tenemos que comer otra vez. La idea aquí es que recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Creemos en Jesús como nuestro Salvador. Porque dice justo después, el que cree en mí nunca tendrá sed. Creemos en Jesús y no nos queda otra necesidad espiritual. La necesidad que tenemos está, no sé cómo es la palabra, la necesidad que tenemos está completo, está provisto. Entonces, creemos en Jesús y no nos queda otra necesidad espiritual. Tenemos un Salvador, tenemos el perdón de los pecados y estamos bien. No tenemos que andarnos todos los días pensando que, yo soy un pecador tan malo y yo sé que voy a ir al infierno. Porque pequé, porque hice esta cosa y porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Esa es la manera de andar de las personas que han entendido la Biblia, pero no han conocido a Jesús. Cuando conocemos a Jesús como nuestro Salvador, podemos andar todos los días diciendo, pequé, me siento horrible. Qué bueno que Jesús murió por mí. Qué bueno que Jesús pagó por este pecado. Qué bueno que si yo simplemente pido el perdón, que Dios lo da, y lo da, y lo da. Entonces podemos vivir todo un estilo de vida diferente. Si creemos en Jesús, dice, no tendrá hambre y nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Entonces, ¿cómo es que ellos llegan diciendo que tenemos esta necesidad, no está cumplida?
No tenemos provisión por la necesidad que tenemos y la conclusión de Jesús es eso. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. ¿Ustedes por qué no tienen eso? ¿Por qué no tienen este pan que estoy ofreciendo? Porque no creen. En el versículo 37, Jesús sigue y dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Entonces aquí vemos la idea de que Jesús está abierto a recibir cualquier pecador, cualquier persona con la necesidad espiritual que Él está describiendo. De ningún modo lo echaré fuera. Pero el problema de ellos es que ellos no vienen a Jesús para esta necesidad. Ellos vienen a Jesús para otras cosas. En el versículo 38 sigue y dice, porque he descendido del cielo. Esta frase se repite mucho en este capítulo y en este libro. He descendido del cielo, como este pan que están hablando, como el maná. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús vino a morir en la cruz. Vino a vivir la vida perfecta por nosotros, en vez de nosotros, para ser sacrificado en esta cruz, para morir como nosotros merecemos morir. Vino para eso, para pagar por los pecados. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces aquí vemos muchas cosas. Aquí creo que es donde el pasaje se vuelve más profundo que en todo lo que hemos leído. Pero vemos que Él vino para hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es esta voluntad? En el versículo 40 decía, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Entonces la voluntad de Dios, hablamos de la obra de Dios, la obra que nosotros tenemos que hacer, ¿qué es? Decía, si queremos hacer las obras que Dios exige, tenemos que creer. Solo creer. Esa es la obra que Dios nos pide. Y aquí dice, la voluntad de mi Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. La voluntad de Dios para Jesús y para nosotros es que nosotros creemos en Él, que Él nos salva, que Él nos da esta vida eterna, esta vida espiritual. Y es una vida espiritual. Nos vamos a morir un día. Yo me voy a morir un día, aunque Dios me dio vida espiritual. Físicamente este cuerpo se va gastando, se va muriendo poco a poco. Y un día me voy a morir. Pero aquí inclusive también dice, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Jesús nunca dijo que no íbamos a morir físicamente, eso sí va a pasar. Pero tenemos la certeza, si creemos en Jesús, de que cuando yo me muero, yo tengo un Salvador que pagó por mis pecados, que me salvó, que me perdonó y que tiene el poder para caminar sobre el agua, para multiplicar panes, para crear el universo y claro que tiene el poder para resucitarme a mí también en el día final, como dice aquí. Entonces, esta es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos. Tenemos la esperanza de que Jesús vino, nos dio la provisión eterna, la provisión espiritual que necesitamos. No nos queda ninguna necesidad espiritual. No nos vamos a morir de hambre espiritual por algo que no tenemos, porque Jesús da provisión eterna, provisión que nos completa, toda la provisión que necesitamos.
Entonces tenemos esta esperanza. Si creemos en Jesús, como les decía varias veces, y como en el libro de Juan dice 90 y algo veces en este libro, que crean en Jesús, que la salvación es por creer. Si lo hacemos, si creemos, tenemos mucha, mucha esperanza. Una esperanza de una vida que no se acaba. Una provisión que es suficiente para cualquier necesidad. Y tenemos también confianza en que Jesús nos va a resucitar un día. Que el Dios que creó el universo, que habló y hizo todo lo que vemos, que tiene este poder que nos puede resucitar en el día final. Entonces, esta es mucha esperanza, ¿cierto? Mucha esperanza. Y yo no sé si todos aquí han experimentado esta provisión, han aceptado, han comido de esta provisión que Jesús ofrece. La próxima charla, como mencioné, se va a volver extraño, porque Jesús va a decir que si ustedes tienen que comer mi cuerpo y tienen que beber mi sangre. Y eso también no es algo físico, es algo espiritual que Él está explicando. Pero la idea es que nosotros tenemos que ver, que recibir, que consumir el sacrificio que Jesús nos ha dado. Si tú tienes un plato de comida y no lo comes, ¿qué hace para ti? ¿Cierto? Si tenemos un Salvador que murió por nosotros y no lo aceptamos, no lo recibimos, no lo consumimos, no tenemos nada. Él está ahí, Él hizo lo que hizo por nosotros, pero si nosotros no participemos en esto, no tenemos nada, no tenemos ningún provecho. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer con Jesús. Vimos que Jesús es el sacrificio, el Cordero de Dios. ¿Ellos qué tuvieron que hacer con este sacrificio? Matarlo, como me expliqué, pintar la sangre sobre la puerta. Y con Jesús es igual. Jesús murió, ya se sacrificó, ya pagó por nuestros pecados. Pero si nosotros lo dejamos ahí y no abrazamos lo que Él hizo, no aplicamos su sangre a nuestro corazón, no es de ningún provecho. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que ellos aquí tienen que hacer. Dicen, danos de este pan. Pero están al punto de darse cuenta de lo que Jesús está pidiendo. Y cuando Jesús lo pide, ellos se van. Y mi pregunta hoy es, ¿con ustedes qué? ¿Con cada persona aquí qué? ¿Tú has entendido lo que Jesús ha hecho? ¿Y qué has hecho con eso? ¿Lo has aplicado a tu corazón? ¿Y cómo lo hacemos? La Biblia dice, si nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Salvador y creemos que Él murió por nosotros, que somos salvos. Suena sencillo, pero reconocer a Jesús como nuestro Señor no es cualquier cosa, es un compromiso, es entregar mi vida a un dueño, a una persona que va a ser el dueño de mí. Es entregarme a mí totalmente a Él. ¿Tú has hecho eso? ¿En esta vida? ¿En algún momento? ¿Has tenido esta conversación con Dios y has dicho, yo quiero entregar mi vida a ti? Quiero que me salves por lo que hizo Jesús en la cruz. Quiero que apliques el sacrificio de Él a mi corazón. ¿Has hecho eso? Esa es la pregunta que cada ser humano tiene que responder. Entonces hoy quiero invitarles a que hagan eso. Eso es algo que lo pueden hacer ahí en sus sillas. Pueden entregar sus vidas a Jesús. Por medio de la oración puedes simplemente decir, Jesús, reconozco que moriste por mí. Yo sé que pides mucho, pides mi vida, pero te lo doy porque tú también me das la vida tuya. Y quiero el perdón de los pecados. Sé que yo no soy bueno, yo no voy a merecer el cielo, pero sé que tú pagaste por mí. Y ahí puedes entregar tu vida a Jesús. Eso no requiere nada más, sino una conversación genuina, sincera con Dios. Entonces yo quiero orar. Hoy no lo mencioné todavía, pero estamos haciendo la Santa Cena. Vamos a orar y después vamos a hacer la Santa Cena.
Entonces, en un momento los niños van a entrar, pero en este momento de silencio que tenemos, en este momento tú puedes entregar tu vida a Jesús. Y si lo haces, por favor cuéntanos, porque queremos saberlo, queremos acompañarte y ayudarte a crecer en Él. Yo voy a orar también como un ejemplo para todos ustedes. Cada persona pueda tomar este ejemplo y seguirlo. Dios, muchas gracias. Gracias por mandar a Jesús a este mundo. Gracias por esta imagen del pan que da vida eterna. Por el sustento, la provisión que nosotros tenemos espiritualmente. Gracias porque mandaste a Jesús, mandaste a Él a morir, a dar su cuerpo, su vida en la cruz. Y Él lo hizo pagando por nuestros pecados, pagando por nuestra necesidad espiritual. Y Dios, yo reconozco eso, reconozco que soy un pecador, reconozco que tengo una necesidad espiritual grave, pero también reconozco que Jesús proveyó por mi necesidad en la cruz. Te pido, por favor, que me salves. Acabo de leer que es la voluntad de Dios, que si yo creo que puedo ser salvo, eso es lo que Dios quiere. Entonces, Dios, por favor, sálvame de mis pecados. Aplica el sacrificio de Jesús en la cruz a mi corazón. Yo quiero participar en este sacrificio. Yo quiero recibir lo que Jesús está ofreciendo. Por favor, aplica eso a mi vida. Yo te doy mi vida para que tú me des otra vida, para que tú me hagas nuevo, para que tú me perdones y me das un nuevo comienzo. Muchas gracias por lo que Jesús hizo en la cruz. Yo quiero seguirte. Yo quiero vivir esta vida espiritual que tú ofreces. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esto es un ejemplo. No son palabras mágicas que nosotros hacemos. Formar palabras no te salva. Un corazón genuino buscando a Jesús. Un corazón genuino buscando la provisión que Jesús ofrece. Eso es lo que nos salva.